Ahí estamos. Bueno, bien, para empezar con la clase de materiales compuestos, estamos 7 y 5 ya, y hay 2. Vamos a hacerlo rapidito. Total, está el video también, lo pueden consultar. Bien, para finalizar, vamos a concluir con la clase de materiales compuestos. Ya estuvimos viendo cerámicos, polímeros, aceros, y esta es una clase donde vamos a aplicar todos los conceptos de esos materiales para una nueva solución a problemas ingenieriles, ¿no? ¿Qué son los materiales compuestos? Son combinaciones macroscópicas de dos o más materiales diferentes que poseen una interfase discreta y reconocible que los separa. Esto es bastante fundamental, o sea, discreta y reconocible, porque no es lo mismo que una aleación. Una aleación son fases de soluciones entre los compuestos. Acá no, acá tenemos un compuesto dentro de otro, por así decirlo básicamente, ¿no? Entonces, debido a ello, son heterogéneos. O sea, sus propiedades no son las mismas en todo su volumen. Distinto a las aleaciones o a las soluciones sólidas, que era lo que veíamos más que nada en aceros o metales. Después, si bien algunos materiales compuestos son naturales, como la madera o el hueso, estos tienen la matriz de celulosa con fibra celulosa y matriz de lignina, y el hueso es el calcio, y no me acuerdo el otro compuesto, digamos, medio médico. Y bueno, estos surgen de la naturaleza, pero la gran mayoría de los materiales compuestos utilizados en la actualidad son diseñados y fabricados por el hombre. O sea, todos los que diseñamos para atender a ciertas solicitaciones que van a ser específicas, donde ¿qué vamos a encontrar o sea, qué vamos a necesitar para usar materiales compuestos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué voy a diseñar un material compuesto? Para obtener distintas propiedades o por ahí combinar las mejores propiedades de cada material. Exactamente. Las propiedades que le falta a cierto material. Bien, bien. Siempre nosotros en los materiales tenemos situaciones de sacrificio, que siempre decimos, ¿no? Por ahí podemos tener una muy buena ductilidad, pero perdemos propiedades mecánicas y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, estos materiales nosotros los creamos para solicitaciones específicas, mucho más allá por ahí de las propiedades de resistencias mecánicas, de propiedades mecánicas, sino que también a los medios que van a estar solicitados o condiciones de alta temperatura, de grandes desgastes, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, para ello son lo que creamos estos materiales compuestos, digamos, ¿no? Surgen de la necesidad de obtener materiales con una combinación de propiedades que difícilmente se encuentren en los cerámicos, los plásticos o metales por sí solos. Entonces buscamos la manera de conseguir un efecto sinérgico en las propiedades finales, resultando ser superiores. Esto habla de sinergia, de, bueno, vamos a buscar estas propiedades finales que van a ser muy superiores a usarlas solamente con polímeros, solamente con cerámicos o solamente con metales. Entonces, esto es lo que hace fundamental a los materiales compuestos. Yo que ustedes lo anotaría. Sí. Una consulta, ¿siempre son materiales distintos? ¿Nunca iguales? ¿En qué sentido materiales distintos? No, claro, por ejemplo, siempre voy a tener que tener por ahí un metal y un cerámico, nunca voy a tener un metal y un metal en este caso. Sí, o sea, siempre va a ser una matriz de uno y combinación con otros, porque si son, por ejemplo, metales, ahí en el sentido puede ser una aleación, o sea, ahí se generan como aleaciones, no un metal dentro de otro, porque no va a cambiar propiedades físicas, sino que va a agregar como si fueran impurezas, si agrego otro metal, no hay combinaciones. Por ejemplo, si son plásticos, puede haber algunas fibras plásticas, ahora mucho más avanzado en la tecnología, pero con matrices poliméricas también. Por ahí se da alguno de los casos, pero la gran mayoría siempre combina
dos de estos materiales. Bien, gracias, profesor. De nada. Bueno, a pesar de haberse obtenido materiales con propiedades excepcionales, utilizar estos materiales en aplicaciones prácticas no siempre es factible, dado que se trata en general de materiales caros de difícil fabricación. Imagínense una fibra de vidrio, pero orientada en distintos, o sea, entre tejidos, que eso van a hacer que todo lo que sea la fabricación me va a costar a diseñarlos, por ejemplo, todos en una línea recta, digamos, ¿no? Todas las fibras en una línea, embebido en un material polimérico, me va a dar propiedades en ese sentido y no en los demás. Entonces, en esos casos, si yo lo quiero que me dé en todos los sentidos, voy a tener que entretejer esas fibras. Y eso me encarece muchísimo el proceso de fabricación. O, por ejemplo, la fibra de carbono es muy buena en un montón de cosas, digamos, ¿no? de altas competiciones, en la parte aeroespacial y demás, pero la fabricación de eso, como son muchas láminas a procesos de temperatura y presión, hace que el costo sea muy mayor a otros materiales. Entonces tiene que estar muy bien seleccionado al medio donde va a estar utilizado para poder usar esos, digamos, ¿no? Porque por ahí con otro costo sacrificamos un poco, pero no nos sale el triple, el cuádruple o infinidad de veces mayor a usar un material estándar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos antes con respecto a las propiedades, digamos, que son los materiales, las propiedades mecánicas de la matriz, del refuerzo y del material compuesto obtenido a partir de la combinación de ambos. Por ejemplo, el refuerzo. ¿De qué material podría estar hecho si yo les muestro este gráfico? El refuerzo, ¿de qué material podría ser? Acero especial. Un acero, algún cerámico particular. Fíjense que el módulo de elasticidad acá es bastante rígido y tiene poca, o nada de deformación plástica, ¿no? Entonces, ¿y la matriz de qué material puede ser? Algún polímero podría ser. Algún polímero, exactamente. O sea, tiene cierto módulo de elasticidad a muy baja tensión y tiene bastante componente plástico, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a buscar un compuesto que combine estas dos propiedades. Por ahí este grafiquito por ahí tendría alguna deformación plástica, pero bueno, con lo que contamos, este material compuesto nos va a permitir, en esas situaciones de sacrificio, que no puedo estar entre uno o el otro material, voy a elegir este compuesto y me va a dar las solicitaciones a la cual va a estar sometido como excepcionales, digamos, ¿no? Va a mejorar mucho a las propiedades. Bueno, ¿cuáles son los componentes? Vamos a tener una parte que es la matriz, o sea, lo que va a contener a todos estos refuerzos, aditivos y cargas, que ahora vamos a ver cuáles son las propiedades. Y bueno, los refuerzos, que van a ser todo lo que va a estar dentro de esa matriz y lo que le va a dar generalmente propiedades mecánicas, o sea, va a mejorar las propiedades mecánicas de este compuesto. Y los aditivos van a hacer esto que hablábamos un poco de los polímeros, de mejorar ciertas propiedades, mejorar ciertas propiedades, por ejemplo, de la matriz, que es la que va a estar expuesta al medio en el cual va a estar esa pieza. Aditivos como, por ejemplo, que haya una buena cohesión entre la matriz y el refuerzo, que eso es fundamental para las cargas, digamos, ¿no? Las cargas de tensiones. Y bueno, por último, el material van a ser cargas, que van a ser medios de relleno, demás, que no van a impactar mucho en las propiedades, pero sí en cuanto al peso o volumen de este compuesto, digamos, ¿no? Para no utilizar otros materiales costosos en el armado del polímero, del compuesto, perdón. Bien. La matriz. La matriz es la fase continua en la que el refuerzo queda embebido. Tantos materiales metálicos, cerámicos o resinas orgánicas pueden cumplir con este papel. A excepción de los cerámicos, el material que se elige como matriz no es en general tan rígido ni tan resistente como el material de refuerzo.
En los cerámicos, obviamente, la cuestión de rigidez, obviamente va a ser mucho mayor en cuanto a la matriz, en el caso de los cerámicos, pero generalmente los polímeros o en los metales, la matriz va a ser menor en cuanto a resistencia o propiedades mecánicas. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales funciones de esta matriz? Determinar las propiedades físicas y químicas, o sea, como embebe a todo el material compuesto, las propiedades físicas y químicas la va a dar con respecto al medio, digamos, ¿no? Si tenemos un medio abrasivo, un medio químico y demás, la matriz la que va a ser encargada de proteger todo lo que sea el medio con el material resistente que va a ser en el caso del refuerzo. Por otra parte, también va a transmitir las cargas al refuerzo. Esto lo vamos a ver un poco mejor en los refuerzos por fibras o por otros mecanismos, que nos permite que el esfuerzo que se genera, por ejemplo, de tracción, esto va a transmitir entre las fibras del refuerzo todo lo que son esas tensiones, digamos, ¿no? Entonces, este va a ser el que nos permite que esas fibras estén contenidas. Después va a ser de proteger el refuerzo y darle cohesión, esto es lo que hablábamos en cuanto a propiedades físicas y químicas, y en la mayoría de los casos determina la resistencia al impacto y puede detener la propagación de fisuras. Al ser Profe, por ahí, sí. Depende mucho de la adhesión, ¿no? En general, entre la Exactamente. matriz y el refuerzo, ¿no? Cuando mejor esté adherido, agarrado, se va a poder transmitir mejor eso. Transmite mejor la fuerza, exactamente, esa carga. Y otra de las cosas que puede pasar es esto de la propagación de fisura. Posiblemente si tengo muy buena adhesión, Claro, posiblemente fisura, se mejor. propaga la fisura. Ahora, si yo tengo una adhesión que es menor a la cohesión entre materiales, por ahí queda la fisura hasta ahí y no sigue propagándose en las fibras, por ejemplo. Tengo un material con fibra. Pero sí, Luis, es eso. Y va a determinar la conformabilidad y el acabado superficial. Como es lo que embebe a los refuerzos, va a ser el que le da su acabado superficial al medio en el cual va a estar sometido. Bien. Esto eran las funciones y, bueno, las propiedades fundamentales de las matrices va a ser de soportar las fibras manteniéndolas en su posición correcta. Esto queda claro porque si esa posición, yo orienté todas las fibras o el refuerzo en una dirección, la matriz va a ser encargada de mantener esas fibras en esa dirección, porque posiblemente en base a esa dirección sea mi esfuerzo, que yo la diseñé esta pieza. Entonces, sí o sí, las debe mantener en esa posición. Lo que hablábamos recién, que transfiere, o sea, la capacidad de transferir la carga a las fibras fuertes. Esa transferencia hace que las fibras fuertes son las que resistan las propiedades mecánicas, entonces no se producen las fisuras, como decía. Protege las fibras de sufrir daños durante su manufactura y uso, por ejemplo, en este caso las fibras de carbono. Esta matriz hace que esas fibras no sufran en la manufactura, por eso hay mucho cuidado, muy costoso el proceso, y a una determinada temperatura y presión es fundamental que la matriz esté embebiendo esas fibras, porque cualquier roce que tengan y demás sufren roturas cuando son direcciones donde no es la dirección de fabricación. Después evita la propagación de grietas en las fibras a todo lo largo del compuesto, esto lo mencionamos recién, y por lo general es responsable del control principal de las propiedades eléctricas, el comportamiento químico y el comportamiento frente a la temperatura del compuesto. Esto es bastante fundamental, digamos, ¿no? Por eso en determinados medios no usamos ni aceros, ni cerámicos, ni polímeros, porque acá va a estar... por ahí podemos utilizar algún polímero, pero el polímero tiene una deformación plástica que no nos permite en ese medio usarlo para tal solicitación. Entonces, bueno, deberíamos confinar
el comportamiento químico y eléctrico de ese polímero y agregarle sí un refuerzo que permita esas solicitaciones o las cargas que va a estar sometido. Por eso es muy fundamental esto. Y otra de las cosas es el comportamiento frente a la temperatura. Esto nos va a dar, ahora vamos a ver que hay compuestos que a determinadas temperaturas no pierden tan fácilmente las propiedades mecánicas como si un acero, por ejemplo, o cualquier otro material. Entonces, esto es fundamental para trabajos en caliente. Entonces, bueno, en base a los tres materiales que hemos visto y conocemos en los medios donde trabajamos, existe tres casos de matriz: uno es la polimérica, el otro la metálica y cerámica. Obviamente que la polimérica son los más comunes, también se lo conoce como polímeros o plásticos, reforzados con fibras. La matriz es un polímero y una variedad de fibras, tales como la de vidrio, la de carbono o aramídicas, y se utilizan como refuerzo. En cambio, en la metálica se utilizan cada vez más en la industria automotriz. Estos materiales están formados por metales livianos, como el aluminio como matriz, y fibras de refuerzo, como la del carburo de silicio. Esto habla de lo que hablaba del tema de aleaciones, que no hay que confundir. Por ejemplo, acá los carburos de silicio no son parte de una solución sólida o de otra fase dentro del material de aluminio, sino que acá directamente hay interfaces y hay distintos elementos que se combinan en esas soluciones, pero son heterogéneos, o sea, entre los dos se pueden diferenciar tranquilamente. Después tenemos la matriz cerámica, se utilizan en aplicaciones de alta temperatura. Estos materiales están formados por una matriz cerámica y un refuerzo de fibras cortas o whiskers de carburo de silicio o nitruro de boro, también que se visualizan en las interfaces. Son por ahí los menos comunes, pero los más utilizados en industrias muy específicas, digamos. Bueno, ya vimos la matriz, ahora vemos lo que es el refuerzo. ¿Qué es el refuerzo? Es la fase discontinua que se agrega a la matriz para conferir al compuesto alguna propiedad que la matriz no posee. En general, el refuerzo se utiliza para incrementar, esto es lo fundamental que debemos obtener de lo que es el refuerzo, que se utiliza para incrementar la resistencia y rigidez mecánica, pero también se emplean refuerzos para mejorar el comportamiento a temperaturas o la resistencia a la abrasión. O sea, generalmente es la resistencia y rigidez mecánica, pero también se emplean para otras cosas. O sea, que no solo el refuerzo es para mecánica, porque a veces lo da un poco la matriz. O sea, no es una respuesta que siempre su uso sea para incrementar la resistencia mecánica, pero es lo más común. O sea, es en mayor medida, pero nunca es siempre. Después, los materiales compuestos según su refuerzo se pueden clasificar en reforzados con partículas o con fibras. El más común es el de las fibras. Y bueno, acá tenemos dos casos de cómo se consolidan los reforzados con partículas. Acá tenemos por dispersión. Son aquellos los cuales las partículas poseen de 10 a 250 nanómetros de diámetro. O sea, las partículas dispersas por lo general son óxidos metálicos que se introducen en la matriz con métodos distintos a las transformaciones de fase empleadas para el desarrollo de las aleaciones. O sea, esto está en negrita por eso, digamos, por la importancia, o sea, para diferenciar de las aleaciones, digamos. No es lo mismo un compuesto reforzado con partículas que una aleación. Y a temperatura ambiente, por ejemplo, esto es lo que mencioné hace un momento. A temperatura ambiente, los compuestos endurecidos por dispersión pueden ser menos resistentes que las aleaciones tradicionales. Sin embargo, la resistencia de estos materiales compuestos decrece en menor medida al incrementarse la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, a medida que aumenta la temperatura, perdemos resistencia en un acero, por ejemplo, vamos a perder, pero esa pérdida es mucho menor
a la que pierde el acero, por ejemplo, hasta encontrarse en esa temperatura. ¿Por qué? Porque ahí se daría un cambio de fases. En este caso, al ser un compuesto, digamos, va a perder seguramente alguna propiedad por la matriz o por las partículas cuales están embebidas, pero es mucho menor a lo que sucede en los aceros. Así que por eso nos va a dar propiedades excepcionales a determinadas temperaturas y solicitación. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe, Sí. en resumen sería de que al combinar dos elementos es más beneficiosa la combinación de las partes buenas de cada un elemento que las pérdidas. O sea, también se combinan las partes malas de cada uno, ¿no? Exacto. Claro. Se Pero comparten situaciones de sacrificio. O sea, acá sigue habiendo eso, pero acá lo que podés hacer es, en base al proceso o la forma en que vos diseñás este compuesto, va a mejorar condiciones en un sentido, en todos los sentidos, a distintas temperaturas. O sea, es muy específico. O sea, generalizarlos es muy rotundo, digamos, ¿no? Claro, Pero bueno, a lo particular es eso. O sea, el concepto que quiero que se lleven es que se diseñan para compensar materiales individuales. Lo que entiendo es que tiene una parte débil, que es la matriz, ¿verdad? Y tiene una parte que es la que genera, digamos, el poder mejorar las propiedades mecánicas o las propiedades del elemento con el otro que vendría a ser el compuesto, lo que hace el compuesto. Exacto. Entonces, el débil es la matriz, que es lo que, por ejemplo, en un caso, por poder decir un ejemplo, se me ocurre ahora, Sí. un hormigón armado, la parte blanda sería el cemento y las varillas de hierro serían lo que dan el refuerzo, la fuerza a ese compuesto, ¿verdad? ¿Podría ser algo así? Exactamente. El hormigón armado es un material compuesto, el hormigón también, y es verdad lo que decís. En cuanto a propiedades mecánicas, o sea, no generalicemos, o sea, es lo más blando, pero es lo que le confiere por ahí ductilidad, por ahí es la matriz, en el caso de compuestos con matriz polimérica. O sea, le va a dar la parte dúctil y la parte mecánica lo va a resistir las fibras, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, el concepto está bien, pero no es como, es más blando, sino que le va a dar propiedades más dúctiles, una matriz polimérica, y el otro va a ser lo que resiste la carga. Claro, le va a aumentar la resistencia a la tracción, por ejemplo. Por ejemplo. Por el material solo por sí no lo tiene. Exactamente, es muy rígido y apenas una solicitación de tracción se parte, o sea, no resiste deformaciones plásticas. Así que bien, bueno, el ejemplo es bastante esclarecedor. En ese caso, profe, lo que la Sí. matriz te permite sería, o sea, como que transmitir ese esfuerzo que está generando sobre la matriz, pasárselo a lo que sería la parte del esfuerzo, del refuerzo, perdón. Del refuerzo, exacto. O sea, pasa, y por ahí como veíamos que depende también, o sea, evita la propagación de la fisura, eso es lo que va a mejorar también esa matriz, que lo hace más plástico. O sea, la parte plástica la absorbe la matriz y no transfiere esa fisura al refuerzo. Es así. Bien, seguimos. Bueno, algunos ejemplos de aplicación: materiales compuestos endurecidos por dispersión, son los contactos eléctricos, componentes de turborreactores, rejillas para baterías, filamentos de calentadores, hasta incluso en la industria aeroespacial y reactores nucleares. Fíjense que son siempre muy específicos los usos de estos compuestos, digamos, ¿no? O sea, no es algo que se ve en gran variedad, sino que es siempre es muy específico. Por eso el costo, digamos, ¿no? De la reproducibilidad y otras cuestiones. Bueno, acá vemos el hormigón, que es el caso de refuerzos con partículas grandes. En los compuestos particulados verdaderos, el término grande se utiliza para indicar las interacciones entre la matriz y las partículas a un nivel macroscópico. Estos materiales están diseñados para producir combinación de propiedades poco usuales y no para mejorar resistencia mecánica. El material compuesto reforzado con partículas grandes más común es el hormigón. Algunos materiales poliméricos a los que se le ha añadido un aditivo de relleno se comportan como materiales compuestos reforzados con partículas grandes. A ver, acá por ejemplo en el caso del hormigón, ustedes
saben que la mezcla sería cemento y arena, que es el ligante más fino, y agua, obviamente. El ligante sería el cemento con el agua, y el refuerzo vendría a ser la arena. Ahora, le agregamos piedra o piedra partida o más grande. Eso es como sería, en el caso que mencionaba, las partes de un compuesto, las cargas. Por ejemplo, no me van a mejorar ciertas propiedades mecánicas, pero sí me van a actuar como material de relleno. O sea, la piedra es muy económica en el volumen de un hormigón armado, digamos, ¿no? Entonces, eso van a ser ciertas cargas que no me van a dar mejores propiedades mecánicas, pero sí me van a abaratar el costo de ese material compuesto. Entonces, por eso usamos determinadas cargas. Reforzados con partículas. Acá existen los compuestos metal-cerámica, son conocidos como los CERMETs, ceramic metal, obviamente este término lo hizo un ingeniero, o carburos cementados, digamos, ¿no? El carburo cementado más común es un carburo cementado, por ejemplo, el wolframio o el titanio, embebidos en una matriz metálica de cobalto o níquel. Tienen gran aplicación en materiales para herramientas de corte, en aceros endurecidos con carburos precipitados o cementados. Estas partículas extremadamente duras aportan el efecto de cortante a la superficie, pero son frágiles, por lo que estos carburos por sí mismos no pueden soportar los grandes esfuerzos mecánicos del corte. Esto fue lo que mencionaba Marcelo en clases anteriores, el tema del rearme alemán. Esto es lo que descubrieron, que al ser frágiles, pero embebidos en una matriz de acero rápido, solamente en el final de esa herramienta, permitían mejores cortes para aceros endurecidos, lo que mejoraba el mecanizado, digamos, ¿no? O sea, reprodujeron mucho el mecanizado de infinidad de piezas, acortando los tiempos en un tercio, o mucho menos, 5 veces más rápido que un acero rápido, digamos, ¿no? Y con menos material. Así que eso fue lo que permitió el desarrollo del carburo de tungsteno para herramientas de mecanizado. Bien, en el caso de los polímeros, son comunes los materiales reforzados con negro de humo, que son micropartículas con diámetros de 20 y 500 nanómetros, esencialmente esféricas, de carbono, producidas por la combustión incompleta del gas natural u otros derivados del petróleo. La adición de este material, muy económico, al caucho vulcanizado, aumenta la tenacidad y la resistencia a la tracción, torsión y desgaste, además de mejorar la resistencia al calor. O sea, un subproducto de una combustión incompleta, de alguna central, por ejemplo, estas micropartículas nos permiten ser como adición en un material que es el caucho, y al hacerle el proceso vulcanizado, aumenta todas estas propiedades, Así que con algo muy, muy económico y en un proceso controlado además, va a mejorar lo que sería un simple caucho, que no podríamos usarlo en las cubiertas de los autos, por ejemplo, sin ser vulcanizado. Profe, una consulta. Sí. Me hizo acordar al último ejercicio del parcial, donde teníamos que elegir el material para el juego de jardín. Sí. Y recuerdo que una opción que podía llegar a ser es PVC, pero en este caso le agregábamos aditivos para mejorar lo que era la exposición a la temperatura, a la humedad o a los rayos UV. En ese caso Sí. también sería un material compuesto. No, porque hay algunos aditivos que forman parte del polímero, o sea, hacen que el polímero tenga determinada ramificación, o sea, cambia el proceso del polímero. Acá en este caso, eso hace que sea otra fase dentro del caucho, por ejemplo. O sea, vos visualizás, o sea, no permite, no forma parte del polímero, en este caso del caucho, sino que se ve esa fase, pero eso le mejora estas propiedades.
Claro, pero seguiría siendo en ese caso no una solución homogénea en vez de ser heterogénea, por eso no sería un material compuesto. Claro, es homogénea porque Claro. no es como que no es un elemento que va a estar, como te puedo decir? O sea, vamos a... También piensen, perdón Maurito, también piensen en la proporción, Bueno, ¿no? Cuando uno pone un aditivo en polímero es prácticamente despreciable la cantidad que le está poniendo. Lo que dice Mauro en materiales compuestos es que la proporción de la carga o refuerzo que estamos poniendo es considerable, no es algo despreciable. Es como poner un pigmento, tanto en los polímeros, no sé, se me ocurre seguir con la misma pregunta. Cuando uno le pone un pigmento y le da color a un polímero, no lo podemos considerar como un material compuesto. Es simplemente un pigmento que le va a dar un color, como el negro de humo, ese tipo de cosas. Si quieren seguir con la misma idea de polímero, tal vez una carga de talco, podríamos pensar que sea un material compuesto, nada más que en ese caso va a ser más como una carga y no como un refuerzo. No sé si se quedó claro. Ah, perfecto, sí, ahí me quedó clarísimo el concepto. Muchas gracias. No, digamos que en los materiales compuestos no hay, digamos, interacciones moleculares. exacto. No forma parte de la molécula del polímero. Y lo que hace eso es, por ejemplo, si eran un polímero lineal y yo lo quiero aumentar la densidad, lo tengo que ramificar. Entonces, ¿cómo ramifico eso? Ahí entra en juego el procesamiento o los aditivos. Entonces, pero no cambia el nivel molecular del polímero, por ejemplo. Bien. Seguimos con reforzados ahora con fibras. O sea, la mayoría de los compuestos reforzados con fibra consiguen una mayor resistencia a la fatiga, mejor rigidez y una mejor relación resistencia-peso. Esto es fundamental para los nuevos materiales, para disminuir pesos, que lo que mejora es al incorporar estas fibras resistentes y rígidas, aunque frágiles, en una matriz más blanda y dúctil, ¿no? Acá es más blando y dúctil la matriz y las fibras le van a dar esa resistencia y rigidez. El material de la matriz transmite la fuerza a las fibras, las cuales soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. La resistencia del compuesto puede resultar alta a temperatura ambiente y a temperaturas elevadas. Esto es lo que hablábamos de temperatura ambiente y temperaturas elevadas de la matriz, lo que le confiere esa parte. Mauro, ¿te hago una consulta ahí? Sí. Por ejemplo, ¿estaría bien decir que la moneda de un peso es un material compuesto? La de un peso es la que tiene un material adentro de otro. Eso ya no sería un material compuesto, ¿no? Sí, lo que pasa es que compuesto es lo que como que es algo nuevo. Ahí son ¿cómo es? Dos materiales, sí. Dos materiales metales. diferentes. Dos metales. O sea, no lo fabrico para mejorar propiedades, o sea, como que la tengo que solicitar, digamos, ¿no? Es una moneda, o sea, lo puedo hacer de uno o nada más que le querían dar el instintivo de que uno sea con plateado y el otro dorado. Perfecto, entonces es un material compuesto. No se llama un material compuesto. Ok. No cumple un propósito estructural específico, digamos. Exacto, muy buena definición. Y además, no es como una combinación que yo hago, por ejemplo, entretejiendo esos dos metales para que ante determinada situación, o sea, por ejemplo, no sé, un auto, y no es un material compuesto, sino que, o sea, no puedo decir que es un material compuesto. Son partes que se unen para formar un auto. Es lo mismo, profe, que por ejemplo, si decís, no sé, una lamparita, que tiene distintos tipos de materiales, pero en sí no es un material, es un producto que tiene distintos materiales. Exacto. Una cosa es un producto, ahí está. Una cosa es un producto y otra cosa es un material compuesto propiamente fabricado y diseñado para alguna solicitación o algún uso específico, etcétera. O sea, Profe. Sí. Entonces, ¿materiales compuestos siempre son homogéneos? No. O sea, ¿hay algún ejemplo de material compuesto que sean dos materiales armando uno, por así decirlo? O sea, que no estén mezclados. ¿Y el hormigón armado no sería? No, porque es un material que está compuesto, digamos. Ahora, no sé, siempre es si no son productos, digamos, ¿no? Claro. No.
O sea, siempre ¿no? son homogéneos. Claro, homogéneo o sea, homogéneo a nivel visual, digamos, Claro, ¿no? Porque claro, después cuando uno va y ve otro, no sé, lo vas a nivel macroscópico o microscópico y ahí diferenciás elementos, digamos, porque a veces en lo que veíamos en lo acero y demás, diferenciamos fases o compuestos intermetálicos o soluciones sólidas. Acá vemos dos compuestos macroscópicos diferentes. O sea, vemos una fibra y vemos la matriz, por ejemplo. Los Una palos de consulta. hockey, profe, podría ser un ejemplo con fibra de carbono. ¿Cómo? Los palos de hockey con fibra de carbono, podría ser un Exacto, ejemplo. exacto. Es un material para ¿qué ganas con la fibra de carbono? O sea, ganás peso, primero que nada, ante uno de madera o demás, ganás mucho peso, tiene muy buenas propiedades para absorción de energía, digamos, ¿no? Cuando le das el garrotazo a la bocha, ahí absorbe esa energía, puede haber una pequeña deformación elástica, pero ese palo no se rompe, digamos, ¿no? Entonces, ganás un montón de condiciones que hacen en un deporte de alta competitividad comprarte un palo de esa característica a uno de madera convencional, ¿no? Hay muchos que vienen de madera y cubiertos con fibra de carbono, que ya se ve hasta la diferencia en eso, y los de fibra de carbono son excelentes. Exacto. O sea, ahí ya eso ya mejora porque debe tener una capa de X cantidad de milímetros o micrones que hace que esas propiedades, por lo menos en el impacto o algo así, ya se vean reflejadas. Obviamente que si la totalidad es de fibra de carbono, va a ser mucho mejor, pero bueno, el costo creo que va a ser mucho más alto. Altísimo. Una consulta, Sí. las viguetas estas que son de cemento con el alma de tergopor, algo de ¿eso se puede considerar como un material compuesto que se usa para los techos? Sí, entiendo. Porque le da la rigidez del hormigón de afuera, pero es más liviano para Entiendan por definición lo que está diciendo Maurito. El material compuesto es un refuerzo en una matriz y cada uno tiene que cumplir su función. ¿Qué quiero decir? En un material compuesto, digo, el más común es la fibra de vidrio, las piletas de fibra de vidrio, donde uno tiene la fibra de vidrio que hace el refuerzo y la matriz, la resina que hace de matriz. Eso es un típico material compuesto que puede ayudar a entenderlos. Cuando uno empieza a mezclar, por ejemplo, como decían, el tergopol en una losa, lo que hacen es el tergopol sostener de una forma liviana lo que después va a ser arriba la carpeta. Lo único que hace es no darle peso, hace de contención, se está dando una función de algún refuerzo o algo. Lo único que hace es sostener hasta que termine curando el hormigón o el concreto arriba. Entonces no está haciendo ni de matriz ni de refuerzo. Está ahorrando. Hablaba Mauro hoy de la moneda, digamos, es una moneda. Tengo dos metales mezclados, claramente identificados, si no es que una parte está haciendo un refuerzo y el otro está haciendo función de matriz. Dos cosas distintas. No están combinados o no tienen propiedades combinadas para obtener una mejor propiedad como una sinergia entre las dos. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería la forma de unir estos dos compuestos? O sea, supongo que hay algunos compuestos que se deben unir naturalmente y otros que necesitas poner algún ligante, por así decirlo, para que se unan. Absolutamente. Si quieren les doy un ejemplo personal. Un material compuesto típico en la industria plástica es el polipropileno con refuerzo de fibra de vidrios. Ahora, el polipropileno no va a tener afinidad con la fibra de vidrio. Entonces, si uno no pone un ligante, como vos decís, que después Mauro más adelante va a explicar mucho mejor lo que tiene que ver con el ligante, lo que terminás haciendo es tener una matriz polimérica con infinitas fracturas. ¿Por qué? Porque la fibra no está haciendo refuerzo porque no está ligada a la matriz polimérica. Entonces, uno de los componentes del material compuesto es el ligante. Pero bueno, esperen que avance Mauro y van a entender mejor. Profesor, ¿le hago una consulta? Sí. Hay un tergopol que viene ahora que se mezcla directamente con agua, que ya está se mezcla, tiene como un cemento y usted tiene que agregar solamente el agua. En ese caso sí es compuesto, ¿no?
porque lo está usando al mismo Thermopol, lo está usando para hacer la mezcla. Pero de vuelta, el Thermopol Va a ser como una carga de... que modifica la densidad, no está haciendo Desconozco el material que está diciendo, no lo conozco, con lo cual estoy hablando. Viene ahora directamente para mezclarlo con agua. El otro venía separado antiguamente, ahora se mezcla directamente con agua. Dante, por ejemplo, ¿viste el envase de ketchup? Claro, el envase de ketchup tiene 3 láminas y tiene adhesivo en el medio. Ahí no es compuesto, digamos, sino que vos vas agregando ese producto, distintos materiales, porque cada uno le da su función contra los agentes externos, contra bacterias, contra humedad, etc. Cada uno, el Tetra Pak, por ejemplo, como que no es un material compuesto, sino, o sea, en teoría sí, compone distintos materiales, pero se reproduce porque cada uno le da una finalidad al producto que contiene. Digamos. Sí, no confundamos mezclas con compuestos. Claro. Bien. Bien, seguimos así. Vamos y cerramos eso que le doy con un ejemplo del vidrio. Se emplean muchos tipos de materiales de refuerzo. Las fibras de vidrio en una matriz polimérica producen un material para aplicaciones en el transporte y en la industria aeroespacial. La fibra de carbono puede ser. Reforzados con fibra. Al diseñar un compuesto reforzado con fibra, se deben tomar en consideración factores como la longitud, el diámetro. Estas dos van a ser muy importantes, ahora en la filmina que viene lo explico mejor. La orientación, esto también es fundamental. Y después, bueno, la cantidad y propiedades de las fibras, cuáles son las propiedades de la matriz y la unión entre fibras y matriz, que estos tres es lo que vinimos hablando, ¿no? Entonces, la longitud y el diámetro de las fibras, o sea, las fibras pueden ser cortas, largas o incluso continuas. A medida se caracterizan sus dimensiones mediante la relación de forma longitud sobre diámetro, donde L es la longitud de las fibras y de su diámetro. Las fibras típicas tienen diámetros que varían desde 10 micrones hasta 150 micrones. La resistencia del compuesto mejora cuando la relación de forma es grande, o sea, cuanto más longitud tengo y el diámetro es menor, va a ser que la resistencia de esas fibras me va a dar mucho mejor, digamos, ¿no? O sea, cuanto más finita sea y larga, por ejemplo, los efectos de tracción, va a mejorar mucho las propiedades, porque voy a tener en mi compuesto infinidad de fibras largas y de diámetros chiquitos, entonces puedo tener un montón de fibras, cosa que me resista mucho mejor ese esfuerzo de tracción. Esto es como fundamental. A menudo las fibras se fracturan debido a defectos de superficie. Fabricarlas con un diámetro lo más pequeño posible le da a la fibra menos área superficial. En consecuencia, hay menos defectos que pueden propagarse durante el proceso o bajo carga. También se prefieren fibras largas. Los extremos de una fibra soportan menos carga que el resto, por lo tanto, a menos extremos, mayor capacidad de las fibras para soportar carga. Y acá hago un paréntesis y les pongo el ejemplo de una placa de vidrio con una fibra de vidrio del mismo espesor, mismo ancho, mismo alto, pero una hecha de un vidrio y otra de fibra de vidrio. ¿Qué pasa si yo le empiezo a aplicar tracción en las puntas? ¿Qué va a pasar con un vidrio comparado con un material compuesto reforzado con fibra? ¿Qué va a pasar? El vidrio se va a romper, ¿no? Se rompe, ¿no? El vidrio, a determinada carga baja, se va a romper, digamos, ¿no? Se va a estallar, va a partirse, o en el agarre mismo, al ser muy frágil, se va a romper rápido, digamos, ¿no? Y en el cambio, la fibra de vidrio, como va a tener esa capacidad de formación plástica y la resistencia que le dan las fibras, va a aguantar muchísimo más. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué piensan ustedes? Si las fibras son de vidrio también, o sea, sería el mismo material. Porque no se están transmitiendo lo que serían las fracturas, no se están transmitiendo porque tienen varias fibras dentro de lo que sería el material. Bien, bien. Eso es una de las cosas que pasa que estuve mencionando al principio, digamos, ¿no? La transformación,
el traslado de una ruptura, de una fisura, ¿qué pasaba en los polímeros? Dependía también un poco de la matriz y hacía que esa fisura no se propague al resto de la fibra. Entonces, esto es una de las condiciones. Y ahora, ¿qué pasa en el vidrio distinto a tener muchas fibras de vidrio? No tenemos toda la resistencia orientada a una misma dirección. En el caso de las fibras, podríamos ordenarlas todas para un mismo lado. Podríamos ordenarlas, está bien, pero podrían no estar orientadas esa fibra. Va a ser un poquito mejor, pero claro, si está todo orientado, va a ser mucho mejor esa solicitación, digamos, ¿no? Está bien, pero está parcial. Podemos... Sí, pero en sentido de la fibra, porque si lo hacemos de forma transversal, las condiciones cambian. Cambiaría, exacto. Por eso no podemos definirlo como verdad absoluta. Sí tiene que ver, pero no es como una verdad absoluta. Ahora, ¿qué pasa en el vidrio? ¿Qué puede tener es el vidrio? Ya de por sí es un material amorfo, ¿no? Entonces no está ordenado, no está súper ordenado. Entonces, al no estar súper ordenado, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos dentro de ese material? ¿No es una estructura cristalina, profesor? Es una estructura amorfa el vidrio, transparente, por ejemplo. Sí. ¿Defectos? Defectos, exactamente. Vamos a tener defectos puntuales, podemos tener algún defecto que sea una impureza dentro del vidrio, o sea, sílice que no se ha formado, o dentro de la sílice venía una piedrita de algo, o sea, vamos a tener muchos defectos. ¿Y qué pasa cuando hay un defecto ante una carga? ¿Deformación plástica? ¿Qué va a pasar en el defecto? No. Puntualmente. ¿Qué va a empezar a pasar? ¿Qué va a hacer eso? ¿Un concentrador de qué? Fisurarse. Va a concentrar tensiones en esa zona y va a empezar a fisurar. Ahora, ¿qué pasa si esa fisura la propago? Porque el vidrio, al ser rígido, propaga esa fisura. O sea, en la que inició un punto de fisura, propagó enseguida. Entonces, eso va a ser la ruptura rígida. Ahora, ¿qué pasa si tenemos mucho defecto? Entonces yo tengo una fibra que tiene defecto. Esa fibra no va a soportar carga. Pero si yo no le transmito a la de al lado no tiene ningún defecto, entonces esa fibra va a ser resistente. Y otra que tenga defecto no va a resistir, y otra sí, y otra sí. Pero como yo no propago esa fisura, por la capacidad que tiene la matriz de no propagar esa fisura, es lo que me va a hacer que las fibras que resistan, o sea, esto, o sea, hay menos defectos que pueden propagarse durante el proceso o bajo carga. Entonces no propago esos defectos, no propago esas fisuras, el material va a seguir resistiendo mucho más que el simple vidrio, ¿no? ¿Quedó claro ese concepto? Sí, sí, por el tema de la cohesión, ¿no? Que había mencionado. A menor cohesión no se transmite fisura. No se transmite la fisura, exactamente. Bien. Por eso siempre como la fibra de vidrio no es rígido y el vidrio es por esto de la fisura y la propagación, ¿no? Bien. En realidad no es que es más rígido, sino más resistente. Exacto, sí, más resistencia a tracción. Por ahí el vidrio tiene otras propiedades, ¿no? Pero acá comparamos al efecto de tracción para que se entienda. Puede ser muy rígido, pero se rompe fácilmente a la tracción. En el otro capa que no sé si es tan rígido, pero es más resistente a la tracción, o sea, tiene Exacto, sí, en espesores por ahí sí, pero bueno, puede darse el caso de tracción en una fibra desorientada. Y bueno, por esto es lo que decía, para que entiendan esta frase que decía, cuando la relación de forma es grande, o sea, a menudo las fibras se fracturan debido a efecto de superficie. Cuando tienen un diámetro lo más pequeño posible, o sea, menos área superficial. Entonces, disminuiríamos los defectos, entonces tendríamos más fibras largas sin defecto, que es lo que va a someterse a la tracción y lo que va a aguantar los refuerzos. Acá hay un gráfico donde es la longitud de la fibra de vidrio en función a la resistencia, y fíjense cómo al aumentar la longitud aumenta notablemente la resistencia.
Cantidad de fibras es otra de las cosas importantes, o sea, una fracción mayor del volumen de fibras incrementa la resistencia y la rigidez del compuesto por ser el que posee mayores propiedades mecánicas intrínsecas, pero sin embargo, la fracción máxima del volumen de fibras es aproximadamente el 80%. Más allá de esta cantidad, las fibras ya no quedan totalmente rodeadas por la matriz y la transferencia de carga deja de ser eficiente. O sea, si yo pongo muchísima fibra y casi no pongo matriz, obviamente que esa propagación de fibras, de fisuras, no la voy a tener, o simplemente no quedan cohesionadas unas con otras. Entonces, el compuesto no me sirve, digamos. Por eso tiene que tener una cantidad equilibrada de fibras con matriz. No puede ser todo matriz ni todo fibra, ¿no? La orientación de las fibras. Las fibras de refuerzo pueden introducirse en la matriz como orientaciones diversas. Las fibras cortas... Profesor, ahora como sí. hablamos con la definición de compuesto, es como un equilibrio entre las propiedades de ambas, ¿no? Es como un intermedio. Nunca puede ser más. Tiene que haber como en un momento un equilibrio que da las máximas propiedades de ambas. Exacto, exacto. O sea, se fabrican a prueba y error también, digamos, ¿no? O sea, y se dieron cuenta de poniéndole más de 80% a una fibra y mirá, baja la resistencia. O sea, hicieron gráficos y demás y ya te vas a dar cuenta que no mejoran hasta cierto punto. A cierto punto ya no coincide esas propiedades con lo que vos vas a trabajar. Nahuel, y con respecto a la densidad de las fibras, porque supongo que deben haber distintas densidades, ¿tiene que ver la densidad o tiene que ver la cantidad que uno le pone de fibras a ese material para hacerlo compuesto? No, la densidad se la da el material de que vos usás la fibra, digamos, ¿no? No tiene tanto que ver ese concepto acá. Bien. Bueno, las fibras cortas con una orientación aleatoria y una relación de forma típicas en el compuesto reforzado con fibra de vidrio se pueden introducir con facilidad en la matriz, dando un comportamiento relativamente isotrópico. ¿Qué quiere decir isotrópico? Orientación aleatoria, digamos, ¿no? Entonces, al tener un comportamiento isotrópico va a hacer que en todas las direcciones, o en la mayoría de las direcciones, va a poder soportar tensiones, digamos. Ahora, cuando yo hablo de anisotrópico, si seguimos leyendo, los arreglos unidireccionales con fibras largas e incluso continuas producen propiedades anisotrópicas, con resistencia y rigidez paralelas a las fibras particularmente buenas. Sin embargo, si la carga es en forma perpendicular a las fibras, la orientación unidireccional origina propiedades pobres. Eso es lo que había comentado. Exacto. La anisotropía va a mejorar las propiedades en la dirección al esfuerzo, o sea, vamos a dirigir todas en una dirección y en esa dirección de esfuerzo va a tener propiedades excepcionales, pero en este caso vamos a resignar toda la que sean solicitaciones perpendiculares a ellas, va a ser muy leve. Ahora lo explico en el siguiente gráfico, que justo está la creo relación. que no sé si lo leí más adelante, creo que las fibras igual se pueden orientar, de acuerdo al caso, la necesidad, en diferentes direcciones. Exacto. Proceso, acá, se puede llegar a hacer eso, ¿no? Acá seguimos, por eso quería seguir continuando acá y en el grafiquito se ve mucho mejor. Entonces, las fibras también se pueden organizar en patrones tridimensionales, incluso en el más simple de los tejidos, las fibras de cada capa de tela tienen un pequeño grado de orientación en una tercera dirección. Esto se logra, o sea, logra un refuerzo tridimensional mayor cuando las capas de tela están tejidas o cosidas entre sí. También se pueden utilizar tejidos tridimensionales más complejos. Ahora, ¿qué va a pasar con estos tejidos más complejos para mejorar la isotropía? ¿Qué va a pasar? Costa. Va a ser mucho más caro entretejer todas las fibras entre una orientación, la otra perpendicular a 90, 45. En cuadriculado. Entonces, en cuadriculado. Ahora lo vamos a ver. Acá, en el sentido de isotropía, anisotropía, tenemos todas orientadas en una dirección y el esfuerzo fue aplicado en esta dirección. Miren la resistencia a la tracción que tenemos. O sea, casi 400, y esto debe ser Brinell. Y
el ángulo que tiene entre las fibras y el esfuerzo solicitado, fíjense que apenas en menos de 30 grados baja casi 4 veces el esfuerzo, digamos, ¿no? Y 8 veces el esfuerzo a 90 grados. O sea, es impresionante cuando ya empiezo a inclinar la fibra, el esfuerzo a la orientación de la fibra, pierdo muchísimo esta propiedad. O sea, si nosotros vamos a tener trabajo que no es 100% en la dirección, es muy complicado elegir fibras orientadas. Si bien debemos entretejer algo, no en los dos sentidos, pero por ahí alguna inclinación le tenemos que dar. Esto es lo que explica el fenómeno de isotropía o anisotropía. Acá tenemos el unidireccional y de capas cruzadas casi isotrópico, digamos, ¿no? O sea, cómo van entretejidos, o sea, siendo varias fibras en distintos patrones. O sea, acá fíjense, una 0, la otra 90 grados, la otra más 45, la otra menos 40. Imagínense el costo que produce tejer este compuesto de esta forma, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, si yo voy a tener esfuerzos en todas las direcciones, y no me va a quedar otra que usar este tipo de compuesto. Fibras, va a haber el caso de la fibra de vidrio. Cuando sometemos a estos materiales frágiles a tensiones, los efectos presentes al azar en el sólido provocan la ruptura del mismo a esfuerzos mucho menores que su resistencia teórica. Esto es lo que mencionábamos en el ejemplo anterior. Para solucionar este problema, estos materiales son producidos en forma de fibra de manera tal que si bien existen esos mismos efectos orientados al azar, estos se observarán en alguna de las miles de fibras, mientras que el resto podrá dar cuenta de la resistencia esperada del material sin defecto. Sin embargo, las fibras solo pueden exhibir esa alta capacidad de resistir esfuerzo en la dirección de las mismas, como ocurre con los filamentos que forman una soga. Luego, las propiedades mecánicas son generalmente anisotrópicas, y varían mucho según el grado de ordenamiento de las fibras en el interior del material. Ordenadas universalmente, parcialmente ordenadas y desordenadas. Todo lo que veníamos a hablar. Fibras de carbono, acá son láminas hexagonales que forma el grafito, perdón, que se intercruzan. El grafito es un material cristalino en donde las hojas se sitúan paralelamente unas a otras regularmente. Cuando uno escribe mayormente, lo que pasa en las hojas se desliza fácilmente unas sobre otras, transfiriéndose al papel, o sea, como que están todas una arriba de la otra y es muy blando en ese sentido porque van sacándose esas láminas hexagonales. Ahora, si yo oriento todo esto, o sea, la fibra de carbono es una forma de grafito en la cual estas láminas son largas y delgadas, obviamente orientadas todo y son finitas y son capas, o sea, el material de la fibra de carbono siempre se da en capas. Los manojos de estas cintas se empaquetan entre sí para formar fibras, o sea, quedan empaquetadas, o sea, quedan trabadas, de ahí el nombre de fibra de carbono. Entonces la fibra de carbono es un material amorfo y las cintas de átomos de carbono están azarosamente empaquetadas o apretadas juntas. Esto hace que ante una tensión de tracción las hojas se traben unas con otras, previniendo su corrimiento entre capas e incrementando grandemente su resistencia. Ahora, ¿qué pasa? Se traban entre sí en una orientación y ante algún efecto de corte o algo en forma perpendicular, pierde muchísimo la resistencia. Por eso, no sé si vieron alguna carrera automovilística que chocan y se parte ¿cómo es? No la carrocería, sino el casco, es de fibra de carbono, muy finito y demás, y cuando sufre un impacto se parte en varios pedazos, sale por todos lados. Bueno, que en otra no resiste tanto el impacto y encima en otra dirección, ante un roce o un impacto, se parte, digamos. Pero eso es baja tenacidad, ¿no? Del material. Baja tenacidad en el sentido perpendicular, o en un sentido isotrópico, digamos, ¿no? Ahora, si en el mismo sentido yo le aplico tracción, va a ser muy resistente. Y con un peso bajísimo. Es muy liviano la fibra de carbono. Acá explica que los filamentos de fibra de carbono tienen un diámetro que oscila entre 5 y 8 milímetros y están combinados en mechas que contienen entre 5.000 y 12.000 filamentos. O sea, son todos esos filamentos. Estas mechas pueden retorcerse en hilos y formar tejidos,
La fibra de carbono tiene alta resistencia mecánica y alta rigidez, pero son poco resistentes al roce y al impacto de baja energía. Eso es lo que sucede. Fibras orgánicas, acá tenemos la aramida, que es un filamento orgánico que proviene de cierto derivado del petróleo. Su nombre se deriva de la función orgánica que poseen aromático y amida, estructuras compuestas como la fibra de Kevlar. El Kevlar es un polímero totalmente aromático, infusible, que químicamente es similar al nylon. Solo se fabrica como fibra, mediante fricción en solución, tiene una estabilidad de resistencia térmica y a las llamas muy alta. Sus propiedades de tracción son superiores a las fibras textiles normales debido a un alto grado de orientación molecular resultante de las moléculas lineales rígidas y de su propensión a formar cristales líquidos durante la fricción en solución. Las fibras de aramida tienen una alta resistencia al impacto y a la corrosión y son extremadamente resistentes al ataque químico, exceptuando ácidos fuertes y a bases altas concentraciones. Acá lo que quiere decir que es un polímero, vemos que es un polímero y se fabrica en fibras, pero el compuesto, o sea, la matriz que va a estar embebido, obviamente es un Kevlar, es como una marca comercial de DuPont, que hace que esas fibras las contenga algo y entonces la contenga otro polímero y sea todo esto lo que resista en cuanto a propiedades mecánicas y fíjense que depende también esa matriz y la cohesión de todo lo que sea ataque químico y soluciones, digamos, ¿no? Eso puede estar en un tanque de nafta de coche de carrera, digamos, ¿no? De Fórmula 1, un tanque de nafta es de Kevlar porque es un material que va a resistir al impacto en el caso de que ese auto vuelque y demás, y resiste muy notablemente los impactos. Y otra de las cosas es esto de que con una buena matriz no perjudica contener un líquido, digamos. Entonces le da toda su estructura y aparte de eso es inífugo. O sea, todas las propiedades positivas ante un choque con algo inífugo, si sucede con el combustible, alguna combustión. Fibras naturales, esto para mencionarlas, pero bueno, esto es lo que apunta un poco la tecnología. Se utilizan más en materiales reforzados con fibra que sean más económicas y de menor impacto medioambiental. Para ello se están reforzando con muchos polímeros con fibras provenientes de productos naturales como el lino o la fibra de coco. Si la fibra del refuerzo proviene de vegetales, el impacto medioambiental en la fabricación de las piezas es mucho menor. Se está dedicando mucho esfuerzo a la investigación y fabricación de materiales compuestos completamente ecológicos o verdes. En ellos se refuerza la matriz del polímero natural, por ejemplo la celulosa, con fibras de origen vegetal como el lino. Bien, de todas estas, la matriz y el refuerzo, otra de las condiciones fundamentales es la interfaz, que era lo que mencionábamos, que Dante también decía que lo íbamos a ver. Entonces acá está, además de las características de las fibras de la matriz, las propiedades de los materiales compuestos dependerán de cómo sea la interfase, o sea, la región de contacto entre estos dos componentes. Si bien cada uno de los dos es fundamental, la interfase que generan ellos es otra de las condiciones que le va a dar esa cohesión para la transmisión o no de las propiedades mecánicas. Entonces, si la interfaz es débil, la transferencia de carga de la matriz a la fibra no será eficiente, o bien será la matriz la que termine soportando las cargas, y fallando, puesta que esta no es la más resistente, ¿no? O se producirán huecos entre la matriz y las fibras, lo cual llevará a la rotura de la pieza. Lograr una buena adhesión entre la fibra y la matriz no es tarea fácil, ya que en general se trata de materiales de familias diferentes, polímero, vidrio, metal cerámico, y la buena adhesión depende del contacto íntimo de los átomos en la superficie de uno y otro componente. Es por eso que existe toda un área de desarrollo de aditivos con los cuales recubrir a las fibras para que resulten más compatibles con la matriz y aumenten la adhesión entre los componentes del material compuesto. Profe, perdón, Sí, tengo una bien, duda con bien. respecto a lo que es la adhesión. Por lo que veníamos diciendo, si es poca la adhesión o no es muy buena, no se va a transmitir la fisura. Bien, sí. Pero si es poca, tampoco se va a transmitir lo que La sería carga. la carga al refuerzo. Exactamente, o sea, generalmente, o sea,
esta adhesión es mucho más leve que la que tiene la matriz o sea, el polímero dentro de la matriz y el refuerzo, dentro, o sea, como molecularmente hablando, digamos, ¿no? Es como en el caso de los polímeros que veíamos de los termoplásticos, de que rompemos fuerza Van der Waals, que no son las de covalentes. Entonces acá, en ese caso, siempre la unión va a ser la más débil. Entonces, si hay una buena cohesión, generalmente puede llegar a pasar de transmitir la fisura, pero no es lo más común. O sea, yo lo menciono como algo general, para entender el concepto de que la fisura no se propague a todo. Pero generalmente lo que buscamos es una buena cohesión. O sea, cuanto mayor cohesión mejores van a ser las propiedades mecánicas. Sí, ahí Milagro, ahí, digamos, es como un comentario, una solución de compromiso, porque ahí, como te dice Mauro, digamos, si bien es cierto que vos siempre vas a buscar tener la mayor cohesión posible en el material. Lo que pasa es que el cambio de fase, el cambio de interfase, esa pequeña interfase que vos ves, digamos, interrumpe el proceso de propagación de la grieta. ¿Está claro? Porque no hay o sea, hay una interfaz, está bien, a nivel atómico, ¿sí? Un poquito mayor que la del límite de grano, ¿sí? Pero no tan grande, digamos, no mucho más grande que esa, ¿sí? Por eso interrumpe, porque, digamos, es como si fuera, la grieta no puede avanzar, ¿no? Por una cuestión de esa función, ¿está? Digo, para que tome un poco de dimensión. Trato de ayudar. Piensen que el refuerzo es un vidrio, de las características de un vidrio. Claro. Y la matriz es una goma, es el otro extremo. Si esa fibra de vidrio se parte, no va a lograr transmitir eso a la otra fibra que está embebida en la matriz. ¿Por qué? Porque la matriz esa de goma va a absorber esa fractura. Entonces el esfuerzo directamente se va a transmitir a la otra fibra, no a la rota. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Siempre, como dijo Maurito, siempre se va a buscar que haya mucha cohesión entre las dos fases. Es como la molécula del detergente. Entonces, un extremo de la molécula va a tener afinidad al agua y la otra extremo de la molécula va a tener afinidad al aceite o a la grasa. Entonces, cuando uno mezcla todo, lo que hace es el mismo detergente va arrastrando la grasa, por decirlo de alguna forma, del plato que estamos lavando. Acá es algo parecido. Los ligantes se buscan que una parte de la molécula tenga mucha afinidad a la fibra y la otra parte de la molécula tenga mucha afinidad a la matriz. Ese es un poco el concepto. Excelente. ¿Quedó claro, Milagro? Sí, perfecto, gracias, profesor. Bien. Y bueno, por último, para terminar, o sea, esto es los métodos de fabricaciones donde cada particularidad de compuesto va a tener su proceso de fabricación, pero bueno, vamos a generalizarlos todos, digamos, como que esto es una parte fundamental o una de las más importantes, además de los compuestos que necesitamos, sino la forma de procesamiento, digamos, para poder obtener esos materiales con sinergia en las propiedades. Entonces, las propiedades finales de una pieza, el material compuesto producida a partir de los distintos materiales, no dependen solo de las propiedades individuales de la resina matriz y de las fibras, sino también del modo mediante el cual se diseñan y procesan dichos materiales. Por ejemplo, el entretejido que veíamos en la fibra. Ese es, si bien independientemente de cómo son las fibras, nuestro procesamiento es el que le va a dar propiedades excepcionales en un sentido o en varios sentidos. Entonces ahí no solo por sí solo la matriz y las fibras, sino el procesamiento es lo que le da esa distinción a elegir un metal o un cerámico o un polímero. Entonces, las técnicas empleadas en la fabricación de materiales compuestos con matrices plásticas poseen algunos años de madurez, mientras que aquellas mediante las cuales se procesan matrices metálicas o cerámicas están aún en vía de desarrollo. O sea, hay mucho para investigar en ese área que no es tan simple como una matriz polimérica que se embebe en los refuerzos.
Entonces esto a modo de mención, digamos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Bien, con esto terminamos lo que es materiales compuestos. ¿Quedó alguna duda? No, de mi parte, Mauro, gracias. Bien, yo ahora tengo como una pregunta de compuesto ahí en base al ejemplo de Milagros con el palo de hockey, digamos, ¿no? O sea, en el coloquio, yo les pregunto, voy a jugar una competencia de alta competencia, voy a jugar la final del Mundial de Hockey, ¿qué material me recomienda hacer el palo de hockey que voy a jugar ahí? Bueno, entonces, obviamente, es una alta competencia, ¿me importa el costo ahí en ese caso? No, para nada. Exactamente no, digamos, ¿no? O sea, En ese sentido no, pero también depende, creo que la posición también de la jugadora, si es delantera tendría que ser un palo más liviano, más ágil, por ahí defensor algo más rígido, el tema del peso. Sí. Ahí creo que en la posibilidad es indistinto, digamos, creo que no afectaría, pero sí en condiciones de que sea liviano, o sea, es alta competencia, estás, o sea, un segundo o algo te determina tu posición, entonces, bueno, vas a usar materiales, obviamente, mucho más, o sea, que no importa el costo, pero sí importa condiciones de material, digamos, solicitaciones, peso, etcétera, digamos, ¿no? Ahora, si yo digo, voy a jugar el hockey acá en la esquina, en el barrio, y ¿de qué material me lo van a recomendar? Entonces, ahí importa el costo, y sí. Entonces, por ahí no lo hago de un compuesto de fibra de carbono, pero lo hago de madera. ¿Una madera cuál? Y esta, que resista tal cosa, o sea, que sea tal propiedad, tal va a ser la solicitación. Entonces, esas son las situaciones que lo vamos a exponer en un coloquio, digamos, ¿no? O sea, ¿qué material me recomendarían para no sé, una raqueta de tenis, que la voy a usar en alta competencia, o no, o acá, en el barrio, etcétera, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que va a ser la mecánica del coloquio. Y no solo con compuestos, sino que ahí ya lo podemos diseñar con cualquier material, pero esa es la respuesta que ustedes van a tener, y depende de qué, de esto. Bueno, entonces, asignalo vos. Estas van a ser los esfuerzos, esto va a ser las propiedades fundamentales y demás, y bueno, con esto vamos a elegir el material. Y después la explicación de en base a propiedades. Básicamente así. Bueno. Ok, intentamos ahorita con fundiciones. Sí, ya son 8:15. Ok. Un repaso fundamental, si te parece. Sí, hago una presentación, por lo menos tratemos de presentar las fundiciones. Yo siempre doy el mismo ejemplo, entre Marcelo y yo sabemos todo lo que sea necesario de fundiciones, así que pregunten lo que quieren, lo que no sé yo, lo sabe Marcelo. Lo sabe Marcelo. Sí, yo estoy aprendiendo, busqué bastante Wikipedia, así que yo tengo abierto Wikipedia, las preguntas difíciles, y vos contestás, lo que se complica lo contestamos desde ahí. Excelente. Okay. Si no, te silencio, Marcelo. Silenciando. Bueno, díganme si ya está ahí. Muy interesante. Ya se ve. Ok. Bueno, listo. Arranquemos entonces. El último tema de este cuatrimestre que tiene que ver con las fundiciones, ¿sí? Lo que podemos decir es que las fundiciones son aleaciones de hierro y carbono, del 2 al 5% de carbono, y tiene una cantidad de silicio de entre el 2 y el 4%, y de manganeso de hasta el 1%, ¿no? Tiene bajo contenido de azufre y bajo contenido de carbono. Desde el punto de vista de la composición química, pero también podríamos decir, que es un poco como le gusta, bueno, como se define en la cátedra, es que las fundiciones pueden considerarse como un material compuesto, en donde la matriz es el hierro y el refuerzo o tiene una parte de grafito. También es otra forma de ver las fundiciones. Bueno, propiedades. Están asociadas al tipo de matriz, si son perlíticas, si son vainíticas, si son ferríticas, martensíticas, o incluso combinaciones de alguna de estas, y por supuesto a la cantidad, tamaño y distribución del grafito en la matriz que tengamos en la fundición. Si queremos ir al conocidísimo y famosísimo
gráfico lo que podemos ver es que tenemos lautécticas, cuando tienes un 4, cuando tiene un 4,3% en peso de carbono, que es un punto que ya conocemos todos. Cuando tienen menos de ese porcentaje de carbono, entonces podemos decir que son hipoeutécticas, y cuando estamos por encima, podemos decir que son hipereutécticas, ¿no? Fíjense lo que demuestra el diagrama, que las fundiciones tienen puntos funden a temperaturas bastante más bajas que los aceros, ¿no? Nosotros en los aceros estamos más en esta zona, entonces estamos hablando cerca de los 1500 grados, y sin embargo acá estamos hablando de los 1100 grados, ¿no? Por ejemplo, en el punto eutéptico. Las características principales de las fundiciones podemos decir que tienen nula deformación plástica, no son dúctiles ni maleables, tienen relativa dureza, varían entre los tipos de fundiciones, pero son muy duras, son muy resistentes al choque térmico, resisten a la corrosión, a diferencia de los aceros, tienen muy buena resistencia al desgaste, mucho tiene que ver por la misma dureza, son poco soldables, pero sí maquinables, y absorben las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes, que tiene que ver un poco por el contenido de carbono que tienen, así que eso después lo vemos. Ok, bueno, fíjense, usos y ventajas más importantes. Los que acostumbran a caminar las fábricas o las industrias se van a ver que las piezas de fundición generalmente son muy grandes. No, generalmente, no digo que no haya piezas de fundición chicas, pero son generalmente grandes. La ventaja es que pueden ser piezas de diferentes tamaños, ¿sí? Piezas de diferentes formas o diferente complejidad. Son más fáciles de maquinar que los aceros, este es un punto importante, y en su fabricación no se necesitan equipos ni hornos muy costosos. Tal vez en una pieza compleja de acero necesitemos equipos muy costosos o muy exclusivos para dar forma y demás, ¿no? Pensando siempre en pieza única, no estoy ensamblando piezas de acero. Bueno, estas son como las ventajas más importantes y por qué el uso de las fundiciones. Acá lo que tenemos es una especie de bosquejo de cómo van sucediendo. Si yo tengo el líquido, cuando yo lo solidifico, si tengo un potencial de grafitización bajo, lo que voy a tener es el carburo de hierro, y vamos a tener una fundición blanca. Esta fundición blanca es muy poco útil en la industria porque son muy duras, pero a través de un tratamiento térmico lo que podemos obtener es la fundición maleable. De hecho, vamos a ver más adelante que la fundición blanca generalmente aparece como camino para obtener la fundición maleable, ¿no? Y si el potencial es alto, lo que vamos a tener directamente es grafito, en donde ahí sí podemos hablar de una fundición gris, que es la fundición por excelencia que todos conocemos, y una fundición nodular que a través de un enfriamiento podemos obtener o martensítico, si es rápido, la matriz, si es perlítica, si es media, o baja, si es ferrita. La fundición nodular es muy buena o es mucho más asimilable a la fundición gris, que es lo que nosotros normalmente vamos a conocer o en lo cotidiano encontrarnos. La fundición blanca tiene su punto de solidificación, lo que vemos hoy, 1130 grados, lo que vemos en la gráfica, en el diagrama recién. Lo que van a ver es que el punto eutéctico en el líquido, cuando tiene 3,3% de carbono, vamos a tener austenita 1,76 más el carburo de hierro de 6,67%. Este punto, por ahí en clases anteriores, de hecho cuando vimos el diagrama probablemente lo hayan estudiado, que tiene que ver con, se conoce con el nombre de levedurita, ¿no? Que es un constituyente muy duro y muy frágil, que no existe a temperatura ambiente, pero que se puede saber dónde existió viendo o observando el aspecto eutéctico que quedan de las agrupaciones de perlitas y cementitas. Acá lo que vamos a ver es hacia la izquierda una microestructura de lo que es la fundición blanca. Van a ver que tienen zonas oscuras que corresponden a la perlita y las zonas blancas que corresponden a una matriz cementita. Como hablábamos hoy, es la de menor uso industrial, en general no son muy maquinables y el acabado, por definición, casi siempre es rectificado. Generalmente la fundición blanca se obtiene como producto de partida de la fundición maleable que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, el uso de la fundición blanca siempre va a estar asociado a las propiedades que veamos hoy, ¿no? Son muy duras, tienen muy buena resistencia al desgaste, entonces el uso realmente va a estar asociado a este tipo de propiedades, ¿no? Camisas para mezcladora de cemento,
bolas de trituración para acería o camisa de interior de hormigoneras. ¿Por qué? Porque el uso está asociado cuando se requiere mucha resistencia al desgaste, ¿no? O cuando la ductilidad o la maleabilidad, como decía ahí, no es algo que estemos buscando o que sea lo que mande. Acá lo que vamos a ver es simplemente las distintas microestructuras. Si arrancamos de derecha a izquierda, lo que van a ver es que tenés las hipoeutécticas, las eutécticas y la hipereutéctica. Pero bueno, nada, simplemente para poder visualizarlo. Ventajas, lo que venimos repitiendo, tiene muy buena dureza y está asociado siempre a la cantidad de carbono o de carburo de hierro que posee, ¿no? Son las fundiciones que poseen mayor resistencia al desgaste y a la abrasión, también asociada a la dureza, y favorece la formación de cementita y aumenta la dureza de la matriz. Las desventajas, medio asociado a lo mismo, sí, perdón. Perdón, discúlpeme. Cuando se habla pues yo muchas veces he escuchado hablar de metal blanco, ¿qué es una fundición blanca? ¿O son dos cosas distintas? Porque para cojinetes muchas veces escuché hablar lo que es un metal blanco, pero no sabía si es fundición blanca. No es fundición blanca, no. Metal blanco es una aleación es un bronce. Es un bronce con alto contenido de zinc. De estaño. Gracias. Ok, continuamos. De ventaja de fundiciones blancas, como decíamos, lo mismo que decíamos recién, ¿no? Debido a su dureza son muy difíciles de mecanizar y su utilización en la industria es muy limitada, son demasiado frágiles y obviamente propiedades como plasticidad, ductilidad, maleabilidad son muy bajas. Como hablábamos al principio, la fundición maleable apareció con el afán de ablandar la fundición blanca y convertirla en un material un poco más tenaz, cosa que no tiene la fundición blanca. Se obtiene a partir de la fundición blanca por un calentamiento prolongado en una atmósfera inerte, simplemente para que no se oxide, y lo que hace es que bajo estas condiciones la cementita se descompone para dar grafito en forma de racimos o rosetas dentro de la matriz ferrítica. Acá lo que van a ver, de la matriz de ferrita. Acá lo que ven es la microestructura, donde van a ver las rosetas de grafito embebidas o dentro de una matriz ferrítica. Los usos de la fundición maleable son tubos de direcciones y engranajes de transmisión, muelles tubulares y partes de válvulas, accesorios para cañería, transmisión y conducción de líquidos y gases, piezas pequeñas o de bajo espesores. Esto, léanlo si quieren después, no hace falta profundizar demasiado, pero existen dos procedimientos para la fabricación de la fundición maleable. Una es la de corazón blando, o de corazón negro. La diferencia entre una u otra es simplemente la atmósfera donde se realiza el tratamiento del proceso térmico de recocido. Si la fundición se calienta en un ambiente donde el carbono puede producirse la difusión, entonces vas a tener una estructura en el exterior. Caso contrario, como es en el segundo caso, donde vos tenés un ambiente o lo tenés condicionado, por ejemplo, con arenas neutras, entonces el carbono va a tener que precipitar en forma de copos y eso es lo que va a cambiar las propiedades. Igual es una aleación, digamos, media que está en desuso, pero es que existe. ¿No? Sí, Marce, por ahí yo no tengo casos de uso, de utilización de... No, es una fundición que se usaba muchas veces antes de que se pudiera hacer la fundición nodular, ¿no? Las fundiciones ferríticas. Ahora vamos a explicar un poquito. Pero sí, digamos, hoy igualmente sigue usando. El uso sería, por ejemplo, se usaba mucho para materiales magnéticos, por ejemplo. ¿Sí? Para los imanes que van atrás de los hierros que van atrás de los parlantes. Sí, Camilo, decime. La fundición, profesor, se usa también mucho con los temas de los bloques de motores, ¿no? Sí, se usaba con los bloques de motores. Hoy los bloques de motores son la mayoría de aluminio, ¿no? Antes se usaba mucho de fundición. Y por un tema de disipación del calor, el grafito actúa como un disipador de calor, lo mismo que en los discos de freno, ¿sí? Ahí hay algún desarrollo. Hay un desarrollo de una función que después voy a hablar de antes, que es la fundición vernicular.
¿sí? El grafito, el efecto que tiene el grafito tanto en aluminio silicio como el silicio en el aluminio como el grafito en la fundición en el hierro, es que son buenísimos disipadores de calor, ¿no? Buenos disipadores de calor. Y también un poco más lubricante, ¿no? Como que lubrican digamos, el asiento. Bien, sí, no sé si está contestado. Perdón, Dante, ahí, silenciame. No, Sí. Marce, todo lo contrario. Ese apunte no está en el aula, ¿no? Lo subí No, hoy mientras Mauro daba la clase, así que ya está. En la carpeta Bien. de fundiciones está este archivo. Porque en un momento ahí, cuando después lo leen y yo me fijé y no estaba, por eso. Ya está, si no está, avísenme, lo subí hace un rato. Actualizar la Bueno. página y debería estar. Está listo. Gracias. Ok, continuemos. Ventaja de la fundición maleable es que posee ya las características muy parecidas a una fundición gris. Tiene buena resistencia a la corrosión, bajo precio, obviamente, buena dureza y una gran maquinabilidad. Al tener una estructura decolada que contiene partículas de grafito en forma de pequeños nódulos esferoidales, es una matriz dúctil, ¿sí? Y obtiene mayor resistencia y una buena ductilidad en relación o respecto a la fundición gris. Otro punto a considerar es el peso. Hay una diferencia entre aceros y la fundición maleable, que no es la única, pero que podemos hablar de hasta un 10%. La fundición gris, que es un poco lo que decíamos hoy al principio, de que es la fundición más común, es uno de los materiales ferrosos más empleados y su nombre se debe al aspecto de su fractura. Cuando uno ve la fractura en una fundición gris, lo que va a ver justamente es un color gris. El carbono en este caso se va a encontrar en forma de láminas de grafito. Vamos a tener una matriz de ferrita y vamos a tener hilos o láminas de grafito embebida en esta matriz. Desde el punto de vista mecánico, las fundiciones grises son frágiles y poco resistentes a la tracción. Su resistencia y utilidad a los esfuerzos de compresión son mayores. Amortiguan en forma óptima las vibraciones y en mayor grado los aceros, por lo que se utilizan en sistemas de transmisión de potencias y mecanismos. A la temperatura de la colada, esto es importante, tienen muy buena fluidez, entonces esto permite obtener piezas más complejas, de moldear piezas más complejas. Es uno de los materiales metálicos más baratos y se utiliza en bloque de motores, tablero de frenos, cilindros y pistones de motores, ¿no? Hay tal vez motores de vehículos, como decía Marcelo, ya se reemplazó por el aluminio, pero bueno, piensen que pueden existir en otro tipo de motores que no requieran tal vez la exigencia de un motor de vehículo. En su estructura, como tiene inclusión de grafito y esta inclusión va a variar en forma, tamaño, distribución y demás, los límites son muy amplios y dan lugar a distintos tipos de fundiciones grises. La fundición gris perlítica, la fundición gris ferrítica y obviamente la fundición gris ferrito-perlítica. La fundición perlítica, lo que vamos a ver es que como la perlita contiene un 0,8% de carbono, ¿sí? Por consiguiente esta unidad de carbono se va a encontrar en la fundición gris en estado ligado. Sí, perdón. ¿Alguien habló? No. Ok. Como decía, ese carbono va a estar en estado ligado, es decir, en forma de cementita, y el resto se va a encontrar en estado libre, o sea, en forma de grafito. No, yo tampoco lo veo. No, había claro, porque hay un muchacho dijo que no ve el TP, es el PDF de la presentación en el aula y yo tampoco la veo, la estaba buscando y no está. Bueno, chicos, terminen y me comparten esto para mirar a ver si está. Sí, yo la descargué. Está fundición acá. Descargué el Word y el Power. Hay dos archivos repetidos, por eso digo. De fundición de hierro es el mismo que hay otro que tiene parecido nombre. La carpeta que yo vi hoy, chicos, tenía un Word, un PDF, ¿sí? Y esta que yo estoy presentando ahora, perdón, un PowerPoint, y esta que yo estoy presentando ahora, que es un PDF que lo subí hace 2 horas, 3 horas. Sí, no. Hay uno que dice fundiciones de hierro, pero es el mismo que está en la misma sección está repetido. O sea, el mismo archivo está repetido antes, o sea, en la carpeta y cuando uno entra a la sección de, no sé, 13, también está repetido. O sea, no es el que estamos viendo con usted.
¿Alguno, chicos, vio esto que yo estoy presentando? ¿Alguno lo pudo descargar? No, este mismo no está, profe. No hay PDF. Ok. No, Este igual no. este no, claro, justamente este no, perdón. Está Ahora repetido. después lo subo. Entonces. Después lo subo. Bueno, ¿continuamos? ¿O intentamos? Sí. La fundición gris ferrítica es una fundición en donde obviamente la matriz es ferrita y todo el carbono de esta aleación de esta fundición está en forma de grafito. Y la ferrito-perlítica, que obviamente es una combinación, ¿no? La cantidad de carbono ligado va a ser menor al 0,8% y después la otra va a estar en inclusiones de grafito. Acá vamos a tener las diferentes estructuras de fundiciones gris. Fíjense que la C, siempre arrancando de derecha a izquierda, la C va a ser la ferrítica, la B va a ser la ferrito-perlítica y la A va a ser una fundición perlítica. Siempre van a ver que el grafito va a estar en forma de lámina, ¿no? Lo llegan a distinguir esto. Siempre va a haber hilos o láminas de grafito como inclusión en la matriz ferrítica. Ventajas: son mucho más fáciles de mecanizar, son baratas y su fabricación también es sencilla, obviamente porque no empleamos instalaciones muy costosas. La temperatura de fusión son relativamente poco elevadas o más bajas. Y en la solidificación o en el procesamiento no requieren de refractarios relativamente especiales de precio elevado, ¿no? Para trabajarlas, un poco lo que habíamos venido en las clases anteriores. La desventaja es que tiene baja resistencia a la tracción y ductilidad, por lo tanto su resistencia al impacto es inexistente, no sufren deformaciones plásticas y las discontinuidades que tiene la matriz, que es un poco lo que veíamos viendo con Mauro hoy, lo que hacen es reducir las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque se reduce la sección útil de las piezas. Piensen que lo que vamos a tener es una matriz ferrítica con muchas láminas o hilos de grafito. Bueno, esos hilos de grafito lo que hacen es interrumpir y bajan o reducen las propiedades de esta fundición. Y por último, la fundición nodular, que es lo que viene a resolver lo que decíamos recién de lámina, ¿no? Lo que se hace es, estas se obtienen por el agregado de serio o manganeso en la solidificación. Estos elementos lo que hacen es hacer directamente pequeñas esferas del grafito que es laminar, son nodulizantes o floculantes. Y justamente lo que logran estos nódulos o esferas de grafito es mejorar la ductilidad, la resistencia mecánica y demás en relación a las fundiciones gris, ¿no? Fíjense, no hay necesidad de tratamiento térmico posteriores y bueno, esto es la escoria, después el sulfuro de hierro se va con el óxido de calcio en la escoria del tratamiento. Acá lo mismo que estábamos viendo recién son los nódulos de grafito. Los usos son válvulas, engranaje de alta resistencia, cuerpos de bomba, cigüeñales y pistones. Acá pasa lo mismo. Lo que vamos a ver es que lo que decíamos recién, el grafito en forma de esfera, lo que va a hacer es mejorar la continuidad de la matriz o interrumpe menos. Lo que provoca es mejores propiedades o propiedades similares a los aceros. Traten de asociar lo que veíamos recién con Mauro. Si nosotros tenemos un material compuesto en donde en vez de tener un hilo o una lámina que no va a tener el ligante, como es el caso de las fundiciones, si nosotros lo tenemos en forma de esfera, vamos a tener mejores propiedades y se puede empezar a asimilar este tipo de propiedades a los aceros, ¿no? Ductilidad, resistencia, bien maquinada, tenacidad y demás. Las ferríticas poseen maquinabilidad, ductilidad y límite elástico moderado. Las perlíticas tienen un buen límite elástico y la ductilidad, pero tienen baja maquinabilidad. Se pueden templar superficialmente y las tratadas técnicamente se las pueden tratar con normalizados, templados, revenidos, austemperadas, temperatura. Presentan alta resistencia a la tracción y límite elástico. Natán, ahora un poquito, a ver, Natán. Perdón, Marcel, no estoy viendo nada, ¿me habló alguien? No, hay un chico que levantó la mano. Fue sin querer, profe, perdón. Listo, dale. Chicos, repito, pregunten lo que quieran, ¿eh? Entre Marcelo y yo sabemos todo.
Bueno, sí. Cuando habló... Nota Wikipedia. Profesor, cuando habló del tema de los cilindros, se refería al tema de los cilindros hidráulicos, ¿no? Que son de fundición. Ahí cuando estaba hablando recién de las fundiciones. Sí, se suele usar. Se usa mucho para cuando requerís cilindros muy grandes y ese tipo de cosas, lo que se llama la fundición acoquillada. La fundición acoquillada o le pones digamos, pones en la zona donde va a sufrir la fricción un aro de cobre. Entonces es un tubo de cobre que está refrigerado y el resto del molde de arena. Entonces lo colás y la velocidad de enfriamiento en la zona superficial donde está el cobre es rapidísima y por lo tanto te produce fundición blanca y el resto de la estructura te queda con fundición gris. O nodular si la quisiste hacer. Entonces, ¿qué pasa? La zona de desgaste tiene una dureza de 64, 63 Rowell C, 62 Rowell C, mientras que la zona interior, digamos, tiene una dureza muchísimo menor y entonces obtenés un material de muy alta dureza, superficial, con muy bajo costo, en un material que sería, hacerlo de algún acero sería costosísimo. Por eso también tiene ese color del lado exterior de afuera y el interior diferente, ¿no? Exactamente, tal cual. Pues lo acoquillado. Es muy común, esta estrategia muy común usar piezas de acero acoquilladas. Primero, el cobre, la superficie del metal de cobre mecanizado le da una terminación superficial muy buena y una piel muy buena y le da propiedades de dureza muy alta. Igual la presión que aguanta es infernal, porque las máquinas con cilindros hidráulicos se han hecho de eso. Sí, aguantan mucha presión, sí, claro. Porque las paredes también son muy gruesas, bueno, hay una cantidad de fenómenos ahí, ¿no? Perdón, Dante. No, digo, ahí entra en juego espesores y demás también, ¿no? No solamente el material, sino también el diseño. Sí, claro. Pero bueno, nada, y ventajas y desventajas es lo mismo que veníamos diciendo recién, ¿no? Al tener, se empiezan a aparecer a la fundición gris, entonces el precio, la resistencia a la corrosión y demás son muy parecidos a la fundición gris, y al tener las partículas de grafito en forma de pequeños nódulos, lo que hace es tener una matriz mucho más dúctil, y como veíamos hace un rato, empiezan a parecerse hasta incluso a los aceros, ¿no? El tema del peso es lo mismo, la densidad pasa lo mismo, hay una diferencia que puede ser hasta el 10%, y las desventajas tienen baja resistencia mecánica, baja dureza y plasticidad, y tienen baja resistencia al impacto. Esto lo puse simplemente para, bueno, digamos, para tratar de distinguir o que quede bien claro la diferencia entre lo que son los aceros y las fundiciones. El acero son materiales muy dúctiles, son muy fáciles de formar, todo lo que vimos durante toda la cursada, entonces se tratan o se trabajan por forja, laminación, extrusión y demás. Sin embargo, las fundiciones, el proceso de fabricación por excelencia es por moldeo, ¿no? Entonces, lo que pueden llegar a encontrar es que el acero sea el hierro forjado y la fundición es el hierro colado. Pero bueno, fundiciones son más resistentes a la corrosión y al cambio súbito de temperatura, presentan mayor porcentaje de carbono, por lo cual son más duras y frágiles. Los aceros son usados generalmente para la fabricación de piezas mecánicas o elementos de transmisión de potencias y herramientas de trabajo. Las fundiciones son usadas generalmente para la fabricación de piezas de gran tamaño como carcasas o bancadas, y las fundiciones poseen una maleabilidad y ductilidad casi nula, obviamente, en comparación con los aceros, ¿no? Por mí ya estoy, Marce, aporte lo que creas, así me ayudas. No, un poco para cerrar el tema de la materia. Bueno, nada, hemos dado una cantidad de materiales, como habrán visto, desde materiales compuestos, desde digamos, todo tipo de materiales. Hay una cuestión sencilla en la tecnología de los materiales, en la ciencia de los materiales, que está relacionado básicamente a entender dos aspectos. Habrán visto que la materia está bien dividida en dos partes, todo lo que tiene que ver con un fundamento teórico muy abundante, que nosotros hemos tratado de reducir. Ahí por ahí con Nahuel, que dábamos esta materia hace bastante tiempo, reducir al mínimo la cantidad de información que tenemos teórica, para luego poder explicar el resto del comportamiento de los materiales que tiene que ver con la segunda parte de la materia, ¿no?
ya desde el concepto de templabilidad y empezar con aceros especiales, terminar de vender las curvas CCT, las curvas TTT, junto con la templabilidad, para luego empezar a abordar para los que tenemos que para los temas para los que tenemos que abordar después, bueno, los aceros especiales, los materiales cerámicos, los polímeros y los materiales compuestos. Y dentro de los materiales compuestos, interesante ejemplo para abordar, es un material muy conocido, muy difundido, que es la fundición gris. La materia es una selección, en el saber hacer esta materia, ustedes van a tener que saber conocer a la aplicación de estos materiales. En esto quiero ser un poquito claro, porque a veces es como que no se entiende muy bien la materia. La materia tiene un fuerte fundamento teórico, un fuerte fundamento, digamos, descriptivo al principio, que deben conocer. O sea que cuando vayan todo se explica en las primeras 7 clases o 6 clases. En esas 6, 7 clases, los fundamentos de toda la materia, que es la segunda parte. Les digo, nosotros evaluemos, en el final, la materia, evaluamos un poquito las dos cosas, ¿no? La materia tiene 3 patas, básicamente. Una media renga, pero que la pudimos abordar. La primera tiene que ver con la definición de las propiedades, ¿está bien? De los materiales, es decir, cuáles son las propiedades. Voy a la cámara, a ver si se puede. La primera tiene que ver con las propiedades, es decir, las propiedades de los materiales. La segunda tiene que ver con su método de procesamiento. Acá nosotros vimos algunos para modificar sus propiedades. Y la tercera tiene que ver con el material que elegimos. Entonces, nosotros podemos tener distintas propiedades con un mismo material, como podría ser el aluminio, pero procesado de distintas maneras, ya sea por colada en gravedad como por colada por inyección. Tienen que entender conceptualmente la materia, ¿está claro? A mí no me sirve mucho que ustedes entiendan, solamente sepan las funciones. Tienen que entender cómo ustedes pueden reemplazar los materiales. El objetivo de esta materia es que ustedes sepan seleccionar un material. Entendiendo las propiedades, entendiendo los ensayos que hay que hacer para comprobar que esas propiedades existen o que están presentes, y después también entender el fundamento teórico, o sea, el fundamento teórico que da comprensión a todas estas tecnologías, a todos estos materiales. Digo esto porque necesito que cuando ustedes vengan al coloquio entiendan que tienen que estar todos estos elementos, ¿está claro? ¿Sí? Si yo pregunto, digamos, ustedes tienen que asociar a un material compuesto, no sé, podemos preguntar, yo les preguntara, ¿con qué método ensayo una fundición gris líquida? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué ensayo utilizaría? Bueno, utilizaría un ensayo Brinell, porque la curva es más abarcativa, y comprendo que acá hay mezcla de propiedades, no hay 2 elementos, está el carbono, grafito, y está el acero. ¿Sí? Lo mismo que digamos, que voy a ir asociando, digamos, que vayan entendiendo y asociando los distintos procesos, ¿no? De cómo van a sufrir las matrices, las matrices que existen, la perlita, la ferrita, la vainita, ¿está claro? ¿Sí? Tiene que haber una comprensión integral de la materia. En la primera parte desarrollamos todos los conceptos teóricos y los ensayos para poder medir las propiedades que esperábamos de los materiales. Y en la segunda parte hicimos un análisis muy por encima de los distintos materiales que existen en su clasificación. Dentro de ellos los cerámicos, los polímeros, los aceros especiales, los materiales compuestos, entre ellos la fundición. Nada, espero que la materia les haya gustado. Sé que no es la materia más divertida para algunos, pero bueno, para otros debe haber sido interesante porque la van a usar los mecánicos, seguramente los mecatrónicos, los ferroviarios. Y para los industriales, bueno, es una por ahí es complementaria, pero bueno, les va a servir y bueno, los va a hacer parecer.
Sí, Milagros, querida. Sí, profe, con respecto a lo último que dijo, quería, no sé si al resto le pasó lo mismo, quería comentar algo. Si Dale. bien la materia, como creo que muchos la sufrí, me quejé por los TPs, por las clases largas y demás, personalmente la disfruté muchísimo. No sé, obviamente en el coloquio se verá si aprendí como corresponde, pero la verdad que la disfruté y me llevé una sorpresa porque pensé que no me iba a gustar y la verdad que a mí me gustó mucho la materia y siento que pude ver un poco más allá, cosas que por ahí ves en la vida diaria, en la vida cotidiana y decís que no lo tenés en cuenta y la verdad que después de ver tantas cosas es como que empezás a ver un poco más en profundidad, empezás a entender por qué pasan ciertas cosas y bueno, nada, la verdad que quería agradecerles, pues si bien obviamente no es una materia fácil, hay que llevarla al día, pero personalmente me gustó mucho la materia y nada, me llevé una sorpresa, realmente. Bueno, muchas gracias, Milagro. Realmente yo sé que es intensa la materia y que se las hacemos llevar al día, pero crean, nos deberían agradecer eso, porque es una materia que si se te cuelga algo, nunca más volvés. Si la largás no hay retorno en esta materia, no se vuelve nunca, porque pasás de un día al otro en 400, pasás por 400 temas de un día al otro, todo el tiempo. Eso es un problemón en la materia. Lo que tiene es que hay una realidad, como dijo, no me acuerdo si fue una organización o acá, que por ejemplo esto no hay forma de verlo, hay ciertas cosas como la austenita o la perlita, no lo podemos ver, por lo menos en nuestra casa, no sé, en el laboratorio, pero y en cambio en organización es distinto en ese sentido, está bueno. Claro, sí, ves cosas. Bueno, acá si hubiéramos tenido laboratorio... A veces hay que tener mucha imaginación para esta materia. Sí. Pero no es algo que casi no se ve, ¿cierto? Sobre todo las estructuras y todo eso. A veces uno ve los dibujos, pero la realidad me parece que es totalmente diferente a los No, dibujos. bueno, en este caso Salvo viendo algunos videos. es más real. Por ahí lo que vos ves fotos. Lo que pasa es que después el tema que tiene un bagaje de base muy grande. Esto siempre lo debatimos un poco con los chicos. Así que, bueno, sí, están ahí pidiendo que adelantes la actividad. Adelantala, Mauro, ponele a la hora que quieras. O sea, que hay que ver si todos ya se prepararon para esa hora. ¿Están todos listos? O puede poner 2 entregas, que los que quieren hacerla antes la hagan antes. Porque capaz que alguno se quiere juntar al partido con alguna amiga y no puede si tiene que entrar a la tierra. Si tenían que salir a las 10 y 10, escúchame, Mauro, ponelo a las 10 y 10 y que después no quiero reclamo de nadie. 10 y 10. Quiero ver a Messi cantar el himno. Listo, ya está. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Respecto a la PIC, sinceramente es la primera vez que me cruzo con esto. Sí. Hoy hay 2 TPs, uno es la PIC y el otro es el grupal. No. Tenés que hacer uno solo que es el PIC, el único que lo tenés que hacer. ¿Qué sos vos? ¿Sos mecánico, mectrónico? Soy el único mecatrónico en el grupo, o sea, lo haría yo. Listo, solo. Y tenés que hacerlo solo, tenés 15 días para entregarlo. Cuando te llame Martín González para decirte que tenés que hacer el proyecto final, te va a pedir los PIC y vas con tu PIC firmado por mí o por alguno de los chicos y se lo mostrás. El de materiales lo tengo. Muchísimas gracias. ¿No lo hacen? ¿El PIC? ¿Cómo? No lo entendí. Los industriales no lo hacen. No tienen PIC los industriales. ¿Por qué no tienen PIC? Qué suerte, che. No es suerte, porque hacen un trabajo final completo de un cuatrimestre. Ahora, si el PIC no se prueba antes del domingo, ¿qué pasa? ¿Pierdo promoción? ¿Pierdo todo? ¿Qué o no? ¿Se acabaron los plazos? No perdés nada. El tema es que lo vamos a corregir cuando se pueda. Claro. Acá ya sabés que tenemos determinada materia, quedas como regular, pasado, y cuando te presentás a un final no hay que ver, cuándo, en qué momento, en un mail. Ahí ya pasada la regularidad. La materia tenés 15 días para entregarlo, Luis. Si lo entregás 15 días, listo. Lo entregás después y te lo corregiremos cuando tengamos tiempo y te lo firmaremos. Claro, pero si yo, por ejemplo, voy al coloquio, ya es como que supuestamente no puedo tener la promoción hasta que no me aprueben el coso, ya perdí, ¿la pierdo? No.
No, el PIC es independiente. Tiene nada que ver con lo que no tiene nada que ver con nada. Lo iba a consultar antes, pero para que pudieran comenzar con la clase dije, lo consulto al final. Me saco un 10 y después me va mal en el trabajo, digo, y encima capaz estoy yo solo haciéndolo, no sé. Entonces digo, por eso, bueno, buenísimo que por lo menos la promoción no se pierde. Igual tengo que entregarlo porque me lo tienen que aprobar, así que sí, tarde o temprano me lo tienen que aprobar. Bueno, pero quedó claro, sí. Listo. Bien, ¿qué más?